Iniciar ya para dar inicio a la sesión número 2 de las 4 de la tarde. Y vamos sin mayor presentación. Sí, en esta ocasión no vamos a hablar de semblanzas ni pequeños currículum, nada. Solamente les vamos a dar la palabra a los ponentes. Ya llegó nuestra moderadora, Iris Guevara. Le doy la palabra a Derak y ya le dejo todo a manos de Iris. ¿Vamos Gracias. a hacer cuántos? ¿4 ahorita o 3? Ahorita 4. ¿Disponemos de 15 minutos? Sí, de 15 minutos. Perfecto, gracias. Bueno. Bueno, buenas tardes. Todavía un poco impactado con la noticia, como todos y todas. Y bueno, hice un pequeño cambio o ajuste en mi conversación de hoy. Un poco lo hice tomando ciertas notas a partir de una idea que trabajó la doctora Correa hace ya unos años atrás, que tiene que ver con la crisis fiscal del Estado, y que hizo un estudio interesante en México, y que después, bueno, me indujo a hacer mi tesis de maestría en ese tema sobre la crisis fiscal del Estado, y que yo lo apliqué o estudié Centroamérica. Entonces, y a partir de esas notas, pues bueno, surgen algunas ideas interrogantes en la actualidad relacionado con lo que plantea ella o planteó ella en su momento, ¿no? Bueno, sabemos que bueno, su tema y su idea básica, entre muchas, era la liberalización y desregulación financiera. Y el cuestionamiento, bueno, obviamente después del quiebre de Bretton Woods, de los acuerdos de Bretton Woods, y que bueno, uno de los cuestionamientos de todos nosotros es que pues no necesariamente se ha traducido en mejores condiciones económicas, ¿no? Ya varias, digamos, décadas, ¿no? Con este nuevo funcionar un tanto desordenado, ¿no? Y desarticulado. Y evidentemente esta situación, pues bueno, al hablar de finanzas públicas, pues estamos hablando pues, de dinero también, y evidentemente, pues bueno, eso también viene a modificar, el operar de las finanzas públicas a nivel mundial, ¿no? En ese sentido, el Fondo Monetario Internacional, pues bueno, sabemos que por lo menos en nuestros países, bueno, hay una larga historia, a veces un tanto muy cuestionable, evidentemente, en el que conocemos como el consenso de Washington, que a veces pareciera ser que es un disenso, pero que el componente fiscal, pues bueno, es clave, ¿no? Esta situación o esta cuestión de generar primero esta larga historia, ¿no? De reducir los déficits fiscales, después de buscar ese equilibrio fiscal, y ahora esa obligación de los superávit fiscales, y de cierta manera en años recientes, pues pareciera ser una invitación a, digamos, a regresar la historia otra vez al tolerar elevados déficits fiscales, precisamente para hacer frente a la situación que estamos viviendo, ¿no? Que es que bueno, un pequeño virus que nadie lo ve a simple vista, genera todo ha generado todo este cambio pues mundial, ¿no? En ese sentido, bueno, la doctora Correa hace o señaló, creo que 3 puntos que son importantes resaltar. Uno, donde menciona que hay límites sobre la fiscalización frente a la extraversión económica, ¿no? Bueno, lo está enfocando en el país, pero creo que eso, pues bueno, aplica en su momento para todos los países de América Latina, evidentemente. Eso, pues bueno, genera ahí un cambio en las finanzas públicas. El otro es que el creciente destino de los ingresos públicos a fines productivos, pues bueno, es muy limitado,
dado el pago de intereses que ello implicó, tanto a la deuda, bueno, en ese momento a la deuda externa y evidentemente a la deuda interna. Hay los recursos públicos, pues bueno, una gran cantidad tienen como destino ello, ¿no? Y hay también, pues de cierta manera hay una desarticulación en el proceso de acumulación de capital que no permite que la generación de ganancias, ¿no? Por parte del sector productivo nacional principalmente, y eso pues bueno va mermando ahí las finanzas públicas, sobre todo bueno en lo que tiene que ver con el impuesto sobre la renta, y que bueno ha sido un poco compensado con impuestos regresivos, ¿no? El IVA, el IEPS, ese esfuerzo fiscal, ¿no? Entonces rescato en relación a la deuda, rescato una cita de la doctora cuando dice que la deuda pública ha sido una de las fuentes de estabilidad y confianza para inversionistas extranjeros, donde se ofrecen rendimientos atractivos en valores públicos, ofertando instrumentos con cobertura cambiaria y titulando con atractivos rendimientos, ¿no? Creo que aquí, pues bueno, resume muy bien esta situación, pues que va, esta característica que señalaba o resaltaba en un principio de las finanzas públicas, ¿no? Con el sector financiero, ¿no? No podemos disociarlo ni separarlo, ¿no? Creo que van de la mano, ¿no? Evidentemente, pues bueno, creo que el problema de las finanzas, pues es el manejo de la liquidez y sobre todo frente a una caída de los ingresos y el estancamiento de los ingresos totales, ¿no? Junto a una caída del gasto del sector público, como incluso lo venimos padeciendo todavía más en meses recientes, y un creciente destino del gasto al pago de intereses. Entonces, pues digamos que las finanzas se encuentran atrapadas y digamos es un grupo, nos caracteriza por hablar de crisis, ¿no? En este caso, pues bueno, pues hay una crisis fiscal evidentemente, donde hay un descenso o estancamiento en la capacidad impositiva, ¿no? Creo que pues bueno, es muy claro esa situación. Y bueno, y la otra parte, ¿no? Que ya mencioné de un creciente gasto con destino al pago de intereses, ¿no? Y bueno, el pago de intereses pues no ha incrementado la capacidad de inversión, el ahorro ha permanecido estancado y el financiamiento, bueno, bancario, como ya lo hemos señalado en otras ocasiones, pues ha caído, ¿no? Entonces, en la actualidad o en años recientes, bueno, frente a la pandemia, ¿no? A esta crisis global sistémica, pues se viene a cuestionar el papel primero del gasto público como su carácter anticíclico, ¿no? Pareciera ser que viene, bueno, viene a evidenciar, ¿no? No quiere decir que antes no se cuestionaba esta situación, sin embargo, creo que con la crisis pues se ponen en entredicho muchos principios, ¿no? De la economía neoclásica, de cómo gestionar las finanzas públicas, ¿no? Sobre todo en ese manejo presupuestal del déficit, y que evidentemente pues los gobiernos en la actualidad pues se enfrentan a una problemática en que no pueden incrementar su base tributaria y fiscalización, pues ello va en contra, ¿no? De muchas situaciones, ¿no? El Fondo Monetario Internacional resalta que, bueno, ahí hace sus estimaciones en la actualización del monitor fiscal, dice que menciona o señala que el apoyo fiscal mundial a la fecha son algo así como 14 billones de dólares, ¿no? Ahí bueno, dice que, o mencionan en ese informe que evidentemente una parte de ello es para salvar vidas, ¿no? Creo que esto es una prioridad, ¿no? Evidentemente, y también para compensar, ¿no? Obviamente la economía. Incluso, pues bueno, en nuestro país más evidente y en muchas otras sociedades, pues este debate, ¿no? Del semáforo epidemiológico o el semáforo
económico, ¿no? Entonces, bueno, por ahí hasta hay un meme o de que estamos en un semáforo sandía, ¿no? Es verde por fuera y rojo por dentro, ¿no? Y estamos forzando, ¿no? Esta situación. Evidentemente hay como 2 semáforos y entonces un debate que parece lógico pero difícil de llevar, que es más importante, la vida o la economía, ¿no? Claro, nosotros somos, la mayoría somos economistas y evidentemente diremos que es la economía. Sin embargo, pues bueno, ese debate es importante, interesante, porque también va centrando hacia dónde van las finanzas, ¿no? Públicas. También menciona el fondo que la deuda pública mundial pues llegó al 98% del PIB en el 2020, incluso muy por encima de lo que había previsto para el 2010, en el 2019, que había previsto el 84%. Entonces, supera 10 puntos porcentuales, ¿no? El endeudamiento público mundial, ¿no? Que rebasa el 98% del PIB. Y bueno, evidentemente hay otro problema, el acceso al financiamiento, evidentemente, donde eso también marca una desigualdad, un piso disparejo para todas las naciones, ¿no? Mientras por un lado las economías avanzadas pues promedian un déficit fiscal cercano al 13%, las economías emergentes, bueno, un 10%, sin embargo, los países de bajos ingresos, pues el 5%, ¿no? A veces se habla de esta cuestión de la cooperación mundial, pero pues bueno, este principio queda un poco ahí, pues débil, no solamente en el acceso al financiamiento mismo, sino que también, bueno, incluso, pues bueno, en el mismo manejo de las vacunas, por ejemplo, esta desigualdad, ¿no? En ese acceso, pues es muestra también de ello, ¿no? Esa lucha por salvarse primero los de siempre, ¿no? Por decirlo de alguna manera. También habla un poco o resalta el Fondo Monetario Internacional esta cuestión de que debe haber una recuperación sostenible. Sin embargo, pues bueno, termina más por un deseo o termina siendo un deseo porque propone lo de siempre, ¿no? O esa situación de siempre, que ya sabemos un poco esa situación. También habla de una flexibilidad fiscal, ¿no? Aunque se entiende esa situación de tolerar, ¿no? Los déficits, y como ya mencioné, ¿no? Estos déficits elevados que se han ido generando y que, bueno, los países como han ido financiando, ¿no? De manera muy, muy desigual este financiamiento a nivel mundial. Y bueno, y por ahí aparece otra idea que me parece importante rescatar, que tiene que ver con la gobernabilidad, ¿no? Entonces, como esta cuestión de la coordinación, colaboración y entendimiento para generar esas acciones globales, pues de cierta manera la gobernabilidad está garantizada. Sin embargo, pues bueno, a veces no debemos de perder de vista que también hay la cuestión democrática, y en ese sentido, pues sí, hay gobernabilidad, pero no hay democracia. Y entonces, al final de cuentas, los países más desprotegidos o más pobres, o los de bajo ingreso y algunas economías emergentes, pues no tienen ese mismo poder de decisión, ¿no? Frente a esa situación, y vulnera, ¿no? Bueno, esa democracia global, por decirlo de alguna manera, y eso viene a abonar también, en otro sentido, a la estabilidad misma de las finanzas globales, ¿no? Entonces, porque se siguen administrando las finanzas globales acorde a los intereses de los países más desarrollados, en prejuicio siempre pues de los que menos, ¿no? Digamos, los de bajo ingreso, emergentes y todos los demás, ¿no? Que a veces se ha querido ahí un poco compensar con esta situación del grupo de los 20. Sin embargo, pues bueno, ha quedado ahí un poco débil, ¿no? Ese peso todavía no se ve considerable, ¿no? Sigue dominando las 7 economías del mundo, ¿no? Creo que, bueno, como lo dije en un principio, simplemente eran unas ideas generales, ¿no? Espero, bueno, no haber sido un poco atropellada mi intervención, dado, bueno, pues sigo procesando la noticia, ¿no? Pero bueno, muchas gracias y aquí estoy. Pues muchas gracias, Aderac.
porque respetaste muy bien el tiempo. Y pasaríamos a la segunda participación de Tsuyoshi Yasuhara. Espero no equivocarme en la pronunciación. Sí. Y bueno, el nombre de la presentación es Crisis del Corona y la teoría monetaria moderna. Sí, gracias por su presentación. Y si quiero usar PowerPoint, pero ¿cómo? En la parte de abajo donde dice compartir pantalla y ya Esto. nada más usted selecciona la pantalla de su PowerPoint. Comparte. Sí, gracias. ¿Así se ve? Eso, ahí, Ya. Ya nada más sí la puede, exacto, correcto. Sí, gracias por su invitación. Y sí me sorprendí mucho por la noticia de Eugenia Correa. Sí, agradezco mucho a Eugenia otra vez, porque ella fue una de los jurados de mi tesis de doctorado de hace casi 20 años. ¿Vale? Sí, bueno, para ahorrar el tiempo ya empiezo otra vez. Sí, voy a presentar sobre las medidas económicas de cada país contra la crisis de COVID-19 o corona. El gobierno de unos países adopta las medidas para bajar la carga de corona, tanto como mantener la distancia, evitar conglomeración o promover trabajos por línea y algo más. El gobierno japonés anunció declaración de emergencia en abril y enero para limitar a salir a la calle y frenar movilidad de la larga distancia cruzando los estados y pedir a cerrar los restaurantes y bares a las 8 de la tarde. Pero estas son las peticiones en Japón. Y es diferente de la política de lockdown como Europa. Entonces, la verdad, sí, mucha gente sale a la calle y ya viajan cruzando los estados, pero exactamente ahora muy poca gente está en la calle. Bueno. Y la economía neoclásica, como siempre, analiza la situación bajo de corona por medio del modelo de sustitución intertemporal del consumo para maximizar la utilidad intertemporal del individuo representativo. Guerrieri y otros publicaron un working paper y esto revela que el shock tiene el mismo efecto del impuesto sobre el consumo. Y Stiglitz presenta la posibilidad de que el impuesto bajara el nivel de equilibrio entre dos sectores. Entonces, ellos evalúan negativamente la intervención gubernamental. En cambio, los post-keynesianos revelan la necesidad del control fuerte por el gobierno. Y nuestra opinión es que las medidas para limitar movilidad y algún apoyo financiero a los hogares son necesarios. Voy a presentar las investigaciones de qué manera será adecuada y los análisis sobre limitación de movilidad y lockdown utilizan el modelo de CI o SEIR. Esto significa susceptible, expuesto, infeccioso y recuperado. Entonces, donde la suma de las categorías de es susceptible, expuesto, infeccioso, recuperado, es la población total del país y el número de cada categoría se ilustra así por ecuaciones. Así cambia por tiempo. Y B, M y H son los parámetros. Y aquí el problema es I.
esto no es la inversión, sino infecciosos. Y primer estudio por un chico japonés Kondo trata la movilidad entre los estados en Japón. Primero, SIJ indica el número de los que viven en estado I y trabajan en estado J. Nada más trabajan y regresan a su casa en la noche. Entonces no es la inmigración, sino nada más van a trabajar a otros estados. Y ¿cómo se dice? Pi y J es la probabilidad de movilidad de todo. Y todos los infectados que van al estado I para trabajar se ilustra así ITE por la suma de todos. Entonces, el problema es que los que viven en otros estados y van a Tokio para trabajar y en la noche regresan a su casa. Y dependiendo del número y porque claro que es problema de cada persona, trata la suma de todos estos. Sí. Y de la transición de I, así, ilustra por I, E, I, H también. Y así hacen la simulación del número de cada categoría. Y dependiendo del número observado de infecciosos, es la línea azul hasta aquí. Aquí se ilustra la simulación del número de infecciosos desde el comienzo del boom de epidemia en noviembre. Entonces todo empieza el 4 de noviembre. En ese día en Japón empezó el boom de COVID-19. Y por la simulación se ilustra cómo va a cambiar la situación. Es como pronóstico. En general, y la línea roja corresponde a Pi y J es 1. Entonces, todos los que viven en estado J van a trabajar a estado I en el día y regresan. Y línea verde corresponde a Pi y J es 0. Entonces, nadie se va a otros estados. Generalmente, si mucha gente se mueve a otros estados, pensamos el número de los infecciosos va a aumentar. La verdad es que sí, en casi todos estos Tokio, Kanagawa, Osaka o Hyogo son los nombres de estados en Japón. Y la verdad, en casi todos los estados, línea roja existe más arriba de línea verde. Pero solamente en Tokio y en Osaka, los dos estados más grandes y son los centros económicos en Japón, la línea verde localiza más arriba que línea roja. Entonces, cuando nadie se mueve o nadie cruza la frontera de estados, aumenta más, pues se encuentra más en números de infecciosos o más contagiados por COVID-19. Así es el pronóstico o simulación. Qué raro. Entonces, ¿qué significa este resultado? En el centro económico, muchos trabajan cruzando a otros estados. La suspensión de movilidad entre estados, sí, porque muchos que viven en otros estados
van a Tokio y regresan. Al contrario, los que viven en Tokio también van a otros y regresan. Y en Tokio también se mueve mucha gente. Pero si suspende la movilidad entre los estados, así todo, todos tienen que trabajar nada más en Tokio. Sí. Entonces, los de Tokio no pueden salir a trabajar a otros estados, ya que ellos se mueven nada más en Tokio y ya que se generan conglomeración y por eso aumenta más contagio. Entonces, las medidas en Japón de que primero limitaron la movilidad entre estados y en Tokio todavía estaba libre de moverse. La política así resultó aumentar más el contagio. Así observa el autor. Sí. Entonces, el estudio enseña la medida adecuada en la zona metropolitana, donde mucha gente viene a trabajar. Es contrario de la política en Japón. Primero hay que cerrar las calles y frenar la movilidad dentro de la delegación más pequeña o nada más en la calle chiquita. Y por supuesto que hay que limpiar la zona por química o algo. Y luego liberalizar movilidad dentro de delegación, pero todavía hay que frenar la movilidad entre delegaciones. Y después, por fin, hay que liberalizar la movilidad entre otros cruzados, a otros estados. Así será la política más adecuada, así observa. El segundo estudio salió en Working Paper de Post-Keynesian Society, a la dinámica de la tasa de utilización de capacidad. Esta tasa de utilización corresponde a la tasa de o manera de control a la oferta agregada. El parámetro B es la función de tasa de utilización de tasa de U, y tasa de utilización U se define así: el PIB dividido por el capital fijo. Y eso, V significa el control de distancia contra conglomeración. Y suponiendo el número de inicios de cada parámetro, los autores también ponen observación de simulación. Cada uno es el número de infecciosos y el nivel de tasa de utilización. Del caso de política de CFL, entonces, si el gobierno no hace nada, como Brasil o como Trump, ¿qué va a pasar? Y si el gobierno controla totalmente la movilidad, y si el gobierno hace lockdown como Europa, ¿qué va a pasar? Así es el resultado de simulación. La política de laissez-faire o no hacer nada significa el caso de B, este parámetro es 0. La medida de mantener la distancia es 0, entonces la política no interviene nada. Y así es que se va a cambiar el número de infecciosos y tasa de utilidad. Por supuesto que sí, el número de infecciosos va a bajar algún día, pero se tarda mucho
y se baja, pero nada más hasta 0.5% o algo hasta aquí. Y la tasa de utilidad también baja drásticamente aquí y se tarda mucho hasta subir. Y es contrario, en el caso del control muy fuerte de la movilidad, tasa de utilización baja muy rápido, pero luego sube. Y porcentaje de infecciosos baja muy drásticamente y se queda muy bajado. El problema es este caso de lockdown. Corresponde a la regulamentación minimizar la utilización útil. El mínimo de la tasa de utilización se calcula por... aquí no hay. Lockdown baja el porcentaje de infecciosos, por supuesto, pero sin embargo, cuando quitan las políticas, inmediatamente aumenta otra vez los números infecciosos, aunque sube la tasa de utilización también. Entonces, lockdown... Le pediría si puede concluir lo más rápido posible, ya se nos acabó el tiempo. Sí, bueno. Pero tómese tiempo para la conclusión. Voy a terminar. Entonces, por estos estudios, la política más adecuada es mantener el control, mantener la distancia. Y hay que suspender las movilidades. Pero hay que suspender la política, pero primero en la calle o donde es el centro económico de la ciudad muy grande. Y limpiar la casa, limpiar la calle, y luego liberalizar la movilidad en la calle o en la delegación, pero todavía suspende la movilidad en todas las delegaciones. Y al final hay que liberalizar la movilidad. Así hay que hacer. Entonces, sí, lo que hizo en Japón es contrario, ¿no? Primero suspendieron la movilidad en 3 estados. Entonces, pero en la Ciudad de México, el gobierno de Sheinbaum suspendió la movilidad en algunas delegaciones. Entonces, podemos evaluar más positivamente la política o la medida de Sheinbaum en comparación con Japón. Pero sí, lo que hizo Sheinbaum es suspendió o cerró las tiendas informales o tianguis en algunas calles, en casi todas las delegaciones. Exactamente, sí, Cuauhtémoc o Miguel Hidalgo son los donde hay muchas fábricas industriales. Entonces, estamos de acuerdo de cerrar las calles aquí en estas delegaciones. Pero en otras, el gobierno dijo porque no son muy higiénicos o tal vez son muy sucios, hay que cerrar. Pero lo que digo yo no es hay que cerrar las calles o hay que limitar la movilidad. No es porque son sucios ni feos. Para mantener la distancia hay que cerrar. Entonces, digo yo, cerrar estos no significa nada. Bueno, entonces ya tengo que terminar. El apoyo financiero por gobierno central es porcentaje de contra PIB, es así. Japón gasta mucho dinero, pero casi todo en vano. No llega nada a cada hogar. Y esa sorpresa que el porcentaje de gasto fiscal de México, gasto déficit de México, es tan poquitito. Entonces, el gobierno de López Obrador es más codo que Brasil.
es la sorpresa, pero de todos modos, estos apoyos no llegan a los hogares ni pymes que necesitan apoyo. Bueno, entonces, sobre la política fiscal o algo, otro compañero, Marshall, va a presentar. Entonces, aquí yo termino. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ya terminó. Bueno, ahora vamos a tener la presentación de Wesley y la ponencia que nos va a presentar se denomina La pandemia y los determinantes del gasto público. Para continuar con, siento muy vinculada con la ponencia anterior, ¿no? Tienes la palabra, Wesley. El micrófono. Muchas gracias, Iris. Un gran gusto verte. Te mando un abrazo desde lejos. Igualmente. Efectivamente, sí está muy relacionado con la ponencia anterior, muy interesante de Tsuyoshi. Voy a retomar uno que otro punto nada más, porque es un gran debate. Y mi ponencia es otra, nada más. No es que no me gustaría entrar en el debate, pero yo voy a seguir un poco más los temáticos tocados por el doctor Vidal y el doctor Duarte en la última mesa. El nombre de mi ponencia es La pandemia y los determinantes del gasto público. Y creo que lo que tenía en mente era pues un poco, siempre hemos analizado como economistas pues ciertas relaciones entre producto, gasto público, cuándo va a ser inflacionario, deflacionario, cuándo va a provocar una crisis. Yo creo que lo que estamos viendo en esos momentos es que realmente estamos en aguas históricas nuevas, desconocidas. Es difícil hacer sentido de lo que está pasando en muchas formas. Tsuyoshi menciona varias contradicciones, pero pocas de muchas. Entonces, pero yo sigo con la idea de que la historia reciente, bueno, la historia en general sigue siendo nuestro mejor guía. Y a lo mejor sí tenemos que ir un poco más hacia el pasado para encontrar escenarios parecidos a lo que estamos viendo hoy, que para mí no tiene ninguna, ninguna fácil comparación con ningún otro momento en la historia, pero sí hay elementos de la historia que nos pueden servir un poco de guías. Y entonces, si se acuerdan, hace 12 años en la crisis bancaria de Estados Unidos 2007-2009, había el debate, y me acuerdo muy bien exactamente el momento en el instituto, en el Semecofin, cuando estábamos debatiéndolo. Yo creo que Tere Aguirre y yo compartía mesa y estamos, en el momento era si va a haber una recuperación tipo V, tipo U, tipo W y otras posibilidades. Y hoy en un momento tenemos la crisis de forma K. Y uno de mis autores favoritos, Matt Taibbi, escribió una nota sobre eso últimamente. Y la esencia de la recuperación K, perdón, yo no tengo preparado una disculpa, un PowerPoint, así que lo voy a hacer con mis manos. Entonces la K, a ver si puedo, esa K va a ser una recuperación muy bifurcada. Lo que vamos a tener para los que les va bien es la renta financiera y todo lo demás no. Y yo creo que podemos ver eso. Pues es un producto de las políticas públicas que se están emprendiendo en los mayores países. Entonces, por un lado, y aquí vamos a entrar un poco en el debate antes, y yo voy a retomar lo que dice el doctor Vidal, que siempre el debate
se ha reducido a los límites de entre fiscal y monetaria. Digo, no siempre. Voy a profundizar un poco ahí. Pero es demasiado estrecha pensarlo nada más bajo esos términos. Pero en todo caso, ahí va. Entonces, si vemos el gasto monetario, el estímulo monetario, el quantitative easing, según el banco Morgan Stanley, vamos a ir de los mayores bancos centrales del mundo, vamos a ir a un incremento. Normalmente, antes de la crisis de 2007-2008, los bancos centrales no mantienen muchos activos en sus libros. Sería el trabajo de la tesorería haciendo el crédito público. El Banco Central era sobre todo era más transitorio sus activos y ahora tienen una gran acumulación de activos que un primer momento en 2007, 2008, 2009 y luego vamos a ver que se nivela. Y como decía el doctor Vidal, Friedman ya había visto eso en los años 30, que los bancos se vuelven adictos al estímulo estatal. Y entonces se mantiene solo más cercano a nuestros días entre como 2010, 2013. Ahí tenemos cuando intentan deshacer y empezar a vender, ahí es donde vemos que otra vez el rendimiento de los bonos empieza a subir. Se echa para atrás los bancos centrales del mundo y no hay mucha más acumulación de activos. Ahora, en eso vemos otro enorme brinco, perdón, ese brinco para apaciguar los mayores bancos en 2013 y ahora tenemos otro enorme brinco que no tiene nada, bueno, es una continuación, pero es diferente por la magnitud tanto mayor. Y dice que hoy en día, bueno, antes de la pandemia, entre los 4 mayores bancos centrales del mundo, la acumulación de activos estaba en 15 billones de dólares y finalizando este año va a ser 35. Entonces, si lo ponemos en una gráfica, realmente es vertiginosa el aumento. Hoy en día vemos mucho sobre Biden, el nuevo presidente en Estados Unidos, muchos comparándolo con Franklin Roosevelt y qué tanto dinero, qué tan generoso va a ser con los ciudadanos de Estados Unidos. Y nunca pone que para empezar no es cierto. Digo, si vemos los números, sí es un aumento un poco en algunas transferencias fiscales, pero es muy poco. Y si lo ponemos en términos relativos, es absolutamente nada. La ventaja de un gringo como yo viviendo en México, para mí se me hace muy parecido a la campaña publicitaria de Peña Nieto y el Mexico's Moment y todo eso. Y aquí todos sabíamos quién era y sabíamos cómo iba a terminar y terminó así. Y es lo mismo con Biden. Es un esfuerzo mediático, pero lo que vemos es una continuación y acentuación de las tendencias que ya estaban presentes y lo vemos en su personal. Janet Yellen, no sigo, pero son todos actores conocidos y sería pues engañoso pensar que va a salir otra cosa. Entonces todo eso de un cambio de paradigma y todo muy difícil de creer. Y es interesante también las formas en que lo están haciendo. Una de las grandes medidas que ha tomado por decreto presidencial es que van a dar un ingreso básico a niños, más bien a sus papás, ¿no? Y ya hemos visto el debate sobre los cheques
por COVID, que Larry Summers, si es $2,000, vamos a tener inflación. Y muchos lo presentan como una novedad y que es un gran triunfo de la izquierda. Pero hay que tener muy en mente de dónde la proveniencia de esas ideas. Para mí, para otros, son los primeros pequeños pasos bajo la cobertura de la pandemia de un ingreso básico universal, y va a estar financiado por el Banco Central. Es decir, cuando damos dinero directo del Banco Central, el Banco Central se endeuda y da el efectivo a los ciudadanos. Eso es la caída del helicóptero de Friedman y el ingreso básico de Friedman también. También muy defendido por von Hayek. Recomiendo a todos un artículo de Mario Zaccareccia en, creo que Hola Financiero 33, que él sí pone muy claramente la procedencia de esas ideas. Y también Tsuyoshi menciona la teoría moderna monetaria. Y ahora muchos critican, ¿no?, que Yellen. Yo veo una gran diferencia. Y nosotros que estamos pues un poco cercano al proyecto de teoría monetaria moderna del dinero, pues ahora en este momento que están aplicando algo parecido, yo creo que es importante marcar la divergencia clara. Y es eso. En el espíritu, vamos a decir, crítico de izquierda, lo que queremos es trabajo. Y entonces, ¿cómo vamos a financiar el trabajo? Necesitamos empleador de última instancia. ¿Dónde vamos a sacar el dinero? Banca pública. Y ahí podemos pagar gente para que trabajen en cosas individualmente satisfactorias y socialmente útiles. Por el otro lado, es el ingreso básico universal y la caída del helicóptero. Y la idea ahí no es una, vamos a decir, emancipación humana y todos podamos realizar nuestra creatividad individual, sino es que vamos a pagar gente por no trabajar. Y vamos a ver una acentuación, como dijo el doctor Vidal, de la trampa de la liquidez que empezamos hace tantos años. Y que también muy buena la presentación de César Duarte en explicar cómo ha sido este fenómeno, qué es el debate teórico atrás de. Y ahora estamos viendo, yo pienso, las consecuencias de voluntariamente no entender qué es la trampa de liquidez, pensar que es nada más dar dinero a los bancos y ellos lo prestan, que es la teoría de fondos prestables, pero no es así y nunca era así. Digo, Keynes describió muy bien en la teoría cómo no funcionaba y como menciona el doctor Vidal, Friedman documenta en los 30s cuando lo hicieron de forma breve porque no iba a funcionar y no funcionó. Entonces sabían muy bien que no iba a funcionar, pero ¿qué queremos con la palabra funcionar? Si queremos un mundo donde todos podemos trabajar, pues no funciona. Pero si queremos otro mundo donde unos pocos viven de la renta financiera y todos los demás pues no nos quieren muertos de hambre, pero a ras de, pues es un excelente sistema. Entonces, en esos años, para cerrar con el comentario de Tsuyoshi, que el gobierno de México es más codo en su respuesta al COVID. Yo, por un lado, estoy de acuerdo y a mí me gustaría, como muchos de nosotros, una activación de la banca pública para crear las cosas que realmente necesitamos en el país y que nos servirían a los ciudadanos como fuentes de trabajo y para la recuperación de la dignidad nacional y personal. Y ahí regresamos también a lo que estaba diciendo Adrak. En 2009,
todos, el Fondo Monetario, todos, pues Krugman, Somers, Bernanke, necesitamos más gasto fiscal. Hay que endeudarnos más para dar ese gasto fiscal. Un año después, ¿saben qué? Gracias por pedirnos prestado este dinero. Vamos con austeridad, suerte pagándonoslo. Vamos a ver, todos estamos en la incertidumbre, pero si la idea del gobierno actual es no endeudarse externamente porque huelen una trampa, yo estoy de acuerdo. Mi desacuerdo sería, hay formas de hacer el crédito nacional sin tener que recurrir al financiamiento externo. Pero entre sobreendeudarnos con la banca internacional, con el fondo, porque comparto la opinión de muchos que va a venir una crisis. Hasta ahora, y ahí termino, entre todas las contradicciones y cosas muy extrañas del COVID, esos niveles de endeudamiento, como para Rogoff y Reinhardt, que es 90%, lo que fue la justificación académica de este giro de 180 en la reunión del G20 en Toronto de 2010, pues ya todos pasamos eso y por mucho, pero no vemos una crisis financiera. En otros momentos todos estamos en crisis. Estamos en momentos nuevos, a lo mejor no venga la crisis, pero como diría Tsuyoshi, entonces yo pienso que a lo mejor ya viene la crisis en este año, pero cierro con la consideración que creo que hay que aprender de la historia, hay que estar muy... hay que poner mucho enfoque en quiénes son los actores, porque los actores siempre van a cambiar sus formas, pero siempre van a ser los mismos y con los mismos intereses al fondo. Entonces vamos a tener años y años de estar analizando eso. Me da un máximo gusto que se puede entre nosotros, me da una máxima tristeza que no está la doctora Correa con nosotros para ayudarnos, para emocionarnos, para tener cabeza tan clara en analizar aguas desconocidas. Y entonces va a ser un proceso con mucha tristeza personal, pero viendo lo positivo, qué bueno que nosotros como grupo podemos seguir analizándolo en esos años que vienen. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Wesley. Bueno, le damos ahora la palabra a Alfredo Delgado, que nos va a presentar su trabajo sobre impuesto a las transacciones financieras internacionales. Perdón, muchas gracias. Me estoy aquí acomodando. Un segundito. Nada más que cargue. Ahí está. Sí, ya se ve bien, ¿verdad? Muy bien. Bien, pues antes que nada, también mis respetos y en honor a la doctora Correa, pues hasta este fondo de las láminas es oscuro porque creo que así estamos todos entristecidos. Pero bueno, la función tiene que continuar y a ella le daría mucho gusto que estemos todos juntos con este bonito quehacer que es la academia. Bien, a mí me tocó el apartado del impuesto a las transacciones financieras internacionales y fíjense que por un comentario de la doctora me conminó a que fuera a través de que se manejara lo de la tasa impuesto Robin Hood. Así es que pues va para ella. Bien, tenemos aquí nuestra primera lámina en la cual manejamos esto como antecedentes, en el cual la liberación de los mercados de capitales internacionales y los tipos de cambio fueron aclamados por los economistas como una panacea para los males del sistema de Bretton Woods, con sus respectivas contradicciones intrínsecas y su inherente inestabilidad. Conviene recordar que los países de la OCDE han perseguido este objetivo incesantemente desde 1961, cuando adoptaron el Código de Liberación de Movimientos de Capitales. Este objetivo, hay que recordar que sigue siendo, o reconocer que sigue siendo apreciado por promover la eficiencia de los mercados de capitales,
La meta se logró esencialmente en el mundo occidental a principios de los 90, aunque el progreso también, hay que decirlo, es visible en países en desarrollo y en países excomunistas. Bien, sin embargo, en el segundo punto, el régimen de tipo de cambio flexible que reemplazó al sistema de Bretton Woods de paridad fija a principios de la década de 1970, generó posteriormente importantes fluctuaciones. Tengo que recalcar que estas fluctuaciones fueron de precios a mediano y corto plazo, que han refutado las afirmaciones extravagantes de algunos defensores de las tasas flotantes sobre las políticas monetarias nacionales o sobre que las políticas monetarias nacionales podrían proceder sin preocupaciones externas mayormente, dejando que los mercados de divisas se reconcilien con las políticas y el desempleo macroeconómico de las distintas economías. Sin embargo, en repetidas ocasiones, los mercados financieros internacionales se han enfrentado a fuertes turbulencias que han irritado a los participantes del mercado y a los responsables políticos y a la sociedad en general, lo que ha provocado cuestionarse la intervención hacia estos mercados. En referencia se tiene algunas de las grandes crisis financieras mundiales. Como recordaremos, nada más diré los bullets: el crack del 29, la crisis del efecto tequila en México, el lunes negro o la crisis del 2008, que partía con la caída de Lehman Brothers, entre otros muchos ejemplos. Las volatilidades del tipo de cambio y de las tasas de interés han fomentado la nostalgia del tipo de cambio fijo y el patrón oro, y suscitando debates sobre la necesidad de una coordinación de política internacional y una vigilancia supranacional para controlar tales fluctuaciones y reducir las incertidumbres del mercado. Hay que decir que esta coordinación ha sido, la verdad, un tema muy controversial. El sistema financiero internacional, como se sabe, está compuesto por múltiples instituciones encargadas de regular sectores del sistema financiero a través de sus normas o recomendaciones, o en su caso, apoya también con financiamientos a países y empresas, entre los que podemos destacar también aquí rápidamente la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, el G10, el G20, el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Europeo de Inversiones, entre algún otro. ¿Qué podemos ver acerca de la coordinación fiscal global? El tema de la coordinación fiscal global es particularmente pertinente en el caso del impuesto a las transacciones financieras, que tiene una larga historia que se remonta a John Keynes, en 1936 al 80, y de James Tobin del 72 al 78. Aquí me pareció importante poner todo esto porque es para mí la parte medular. En 1936, cuando Keynes propuso por primera vez una tasa sobre las transacciones financieras, escribió: los especuladores no hacen daño provocando burbujas en un flujo constante de empresas, pero la situación es grave cuando la empresa convierte esta burbuja en un torbellino de especulaciones. En este sentido, en 1972, James Tobin propuso rescatar a una empresa de convertirse de una burbuja a un remolino de especulación. Fue también el objetivo declarado de la tasa Tobin, y es un tema común en muchos otros tipos de tasas sobre las transacciones financieras. Cuando Tobin revivió la idea de Keynes de un impuesto gubernamental a las transferencias sobre las transacciones financieras, se pretendía que fuera un impuesto global. Sí, también en el siguiente punto, su propósito principal era frenar la especulación de los mercados de divisas en el contexto
del sistema de Bretton Woods, que a principios de la década de los 70 estaba en vías de extinción. El potencial de recaudación de ingresos del impuesto se utilizaría para ayudar a los países en desarrollo. Esto era uno de los objetivos adicionales. También hay que decir que hoy en día, aunque frenar la especulación y la recaudación de ingresos sigue siendo, yo diría, las principales justificaciones para la introducción del impuesto a las transacciones financieras, el debate se desarrolla en un entorno en el que los sistemas tributarios y las condiciones económicas globales han cambiado. Y este cambio ha sido significativo desde la propuesta original del impuesto Tobin. Cambios en el sistema fiscal y el entorno económico. La mayoría de los países industriales obtienen la mayor parte de sus ingresos de los impuestos sobre la renta, el gasto, las ganancias corporativas y los impuestos locales a la propiedad. Pero también es importante destacar que este panorama general no ha cambiado significativamente desde la década de los 70, pero también hay que reconocer que sí ha habido algunos cambios importantes, sobre todo en la baja de algunas de las tasas. En la década de 1970 apenas existían impuestos sobre las transacciones financieras. Posteriormente, unos 40 países utilizan algún tipo de impuesto Robin Hood. En el contexto de las crisis económicas del 2008-2012, fíjense que muchos economistas, bueno, que aquí le agrego, pero muchos economistas, gobiernos y organizaciones de todo el mundo han reexaminado o se les ha solicitado que reexaminaran el concepto de tasa sobre las transacciones financieras en algunas de sus formas. Como resultado, diferentes tipos de tasas sobre las transacciones financieras han sido propuestas, como la tasa europea a las transacciones financieras, que entró en vigor en Francia el 1 de agosto del 2012, por ejemplo. Numerosos países del G20 ya han establecido un impuesto, como se puede observar en la tabla que a continuación nos ocupa, pero antes de pasar a la tabla, déjenme decirles que sí, ya un gran número de países ha establecido un impuesto sobre las transacciones financieras, la mayoría sobre transacciones de acciones en el mercado secundario. Esto es, las transacciones de renta fija también son gravadas en varios de los casos. Y bueno, por cuestiones de obviedad, yo diría de tiempo, ahí está de aquellos países en los cuales pues aparece China, Australia en un apartado, Brasil, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica y hasta Turquía. México. También aquí hay que decir que tras la crisis financiera mundial del 2008 que acabamos de ver, el impuesto a las transacciones financieras ya no se considera principalmente un instrumento para frenar la especulación cambiaria, y eso hay que dejarlo claro. Entonces, el impuesto se considera ahora un medio importante para reducir la volatilidad del mercado y la especulación excesiva en los mercados financieros y como una salvaguardia para futuras crisis financieras. Esto es importante. Los ingresos recaudados por el impuesto a las transacciones financieras se consideran ahora más como un medio de compensar al sector público por el rescate del sector público posterior a 2008 del sector financiero y como una prima de seguro en caso de que sea necesario hacer frente a problemas de riesgo sistémico en el sector bancario. Yo diría que por esto que acabamos de ver, por lo que acabo de leer, se ha promovido una iniciativa fiscal a nivel internacional y muchos países en Europa sobre todo lo han tomado muy en serio. El ya mencionado impuesto a las transacciones es una extensión de una propuesta ahora llamada el impuesto Tobin. Un pequeño impuesto disuadiría el comercio puramente especulativo a corto y cambiaría el equilibrio del comercio para inversiones más estables y socialmente beneficiosas. Haría que los mercados mundiales fueran más estables,
fortaleciendo centros financieros sólidos sin atraer inversiones tan arriesgadas. Actualmente hay que reconocer que las transacciones financieras relacionadas con el comercio internacional de bienes y servicios representan realmente solo una pequeña porción, diríamos, del comercio diario. El ámbito de aplicación. Ahora se propone que los impuestos a las transacciones financieras, también denominados como el impuesto Robin Hood, se apliquen a todas las transacciones financieras mayoristas, la compra y venta de productos no minoristas como acciones, bonos, derivados, acciones y divisas. Aquí hay que decir que el impuesto se aplica a las transacciones, por lo que se dirige a la especulación de alta frecuencia que ahora se produce en cuestión de segundos, ya que los traders o especuladores utilizan programas informáticos para comprar, mantener y vender activos con el objeto de obtener ganancias rápidamente superando el mercado. Esto vemos que ya hay robots que en cuestión de milésimas de segundo están tomando las decisiones por nosotros. Apoyo institucional. El valor global de las transacciones financieras es ahora muchas veces mayor que el PIB mundial debido al enorme crecimiento del comercio de los mercados financieros durante las últimas 2 décadas. Aquí hay que recordar que mientras que, por decirlo así, en el 1990 las transacciones financieras eran aproximadamente 15 veces mayor que el PIB, para 2011, si mal no recuerdo, eran 73 veces mayores. La gran mayoría de las operaciones de los mercados financieros se ejecutan mediante estos programas informáticos que ya hemos comentado, con el fin de aprovechar, pues obviamente, las fluctuaciones de precios menores. El impuesto a las transacciones financieras goza de un respaldo internacional, como lo demuestra la carta para reclamar su implementación a principios de abril de 2011. Envió 1 millar de economistas a 53 países del grupo del G20, que congregó a las grandes potencias y a algunas economías emergentes. Bueno, esto lo puse porque lo anterior apoya la aplicación a escala global de un impuesto, sobre todo a los tipos de transacciones financieras internacionales. Antes de pasar o de leer el primer punto que puse como conclusión, déjenme decirles que un impuesto a las transacciones financieras hará que cierta desigualdad de información y estrategias comerciales planteadas no solo como rentables, ya que dependen esto de los costos de transacciones casi inexistentes, es que el objeto o el objetivo de los mercados justos es nivelar el campo del juego de la información. Es por eso que comerciar con información privilegiada pues es ilegal, ¿no? Las bolsas de valores que han perdido de vista su propósito, al igual que muchos bancos, su propósito público en la búsqueda de un bien para tener una ventaja competitiva, pues obviamente que si no lo están haciendo, sufrirán al final del camino las consecuencias. Bien, entonces veamos como conclusión que a pesar de que las opiniones de que el comercio huirá de las jurisdicciones que imponen el impuesto a las transacciones, dichos impuestos existen en Reino Unido, China, Hong Kong, Singapur, Suiza y otros países. Si los principales centros financieros como Nueva York, Londres, Francia, Alemania y Tokio implementaran juntos un régimen fiscal de transacciones más complejo, otros países verían que les conviene seguir su ejemplo. Yo diría que los banqueros y operadores cambiarios en conflicto dicen a través de sus amistades de los economistas que un impuesto a las transacciones perjudicaría en el crecimiento económico, presumiblemente, según ellos, debido a la pérdida de eficacia. Este argumento, la verdad es que es falaz. El valor de cualquier pérdida de eficiencia es menor que la ganancia de resiliencia en una compensación, digámoslo así, necesaria. Con esta recaudación que hemos comentado anteriormente,
se tendrá entonces una mayor capacidad de recaudación, de recuperación del mercado, que es indudablemente necesaria, así como una reasignación de capital e inversiones productivas a largo plazo que impulsen el crecimiento sostenible, creen empleos y en el proceso reduzcan los déficits gubernamentales que hacen que un impuesto a las transacciones financieras sea beneficioso. La reciente crisis financiera global ha llevado a renovar la atención y apoyo público para introducir una medida impositiva al sector financiero para aumentar los ingresos, garantizando una contribución adecuada tanto para el propio sector financiero como para el gobierno. Esto ya que en el pasado, como recordaremos, esto último ha sido quien constantemente tiene que apoyar el primero en situaciones de crisis y posiblemente también, ¿por qué no decirlo?, reducir el riesgo de esas crisis o de tales crisis. Los impuestos a las transacciones financieras pueden generar ingresos significativos a nivel mundial si los responsables de la formación de políticas y las instituciones internacionales siguen el diseño óptimo de dicho impuesto con una base muy amplia y una tasa impositiva relativamente baja. Los efectos de distorsión deberán ser bastante pequeños. Además de esto, la carga predominante del impuesto recaería en los principales grupos predominantes en los mercados financieros. En este sentido, el impuesto tendrá un carácter progresivo, lo que también hay que decirlo, puede abordar las crecientes preocupaciones de desigualdad y de equidad distributiva. Los ingresos adicionales de un impuesto global a las transacciones financieras pueden contribuir a los recursos debidamente necesarios para una serie de prioridades globales específicas, donde la cooperación multinacional es esencial. En cualquier caso, con esta cantidad de ingresos potenciales que se pudieran generar, un impuesto de este tipo, si es diseñado adecuadamente y se propone a nivel mundial, podría ayudar a abordar muchos conflictos sociales, diría yo. Finalmente, yo considero que el sector financiero contribuiría más a los presupuestos gubernamentales, demostrando que la cooperación internacional y las instituciones multilaterales pueden brindar soluciones significativas y eficientes a los problemas contemporáneos. Y con eso termino. Muchas gracias. Doctora, su micrófono no está encendido. Nunca lo apagué, no sé qué pasó. Bueno, sí, les decía que agradezco la puntualidad de todos los ponentes. Se ajustaron al tiempo que se solicitaba y podríamos aprovechar unos minutos por si quisieran hacer un comentario, alguna participación así más en términos de conclusiones o de vinculación con las otras participaciones. Y bueno, la doctora Patti Rodríguez tenía una pregunta que podríamos dejarla, no sé, Patti, si quieres hacerla de inicio o la dejamos al final. Yo creo que la podemos hacer y que si sirve para que si ellos desean también participar en términos de sus conclusiones, de sus ponencias, ¿no? Muy bien, Patti. ¿La leo yo? Sí. Ah, ok. Bueno, hoy va... yo pensé que como estás aquí, dije, pues a lo mejor la quiere plantear, ampliar, pero si no la puedo leer, no hay problema. No, está bien. Nada más en términos de los resultados de la pandemia entre allá y acá, Tsuyoshi, pues por número de muertes y de infectados, pues creo que esa debería ser una parte de la evaluación fundamental en cuanto a la movilidad y en cuanto a las repercusiones de la movilidad. Y en términos de todas las ponencias, pues uno yo creo que debería de ser también el gasto público y
y las políticas que se han instrumentado en términos del nivel de gasto público. Ahora lo de Alfredo es algo que sí será este mercado igual financiero como para instrumentar estas, pues esto del impuesto Tobin que hace mucho tiempo que se viene discutiendo, ¿no? Bueno, nada más serían mis dudas, digamos. Gracias. No sé quién quiera iniciar. Sí, si me permiten, porque voy a tener que conectar, tengo otra reunión de trabajo. Mira, Pati, yo creo que las condiciones de alguna manera, y obviamente pues es algo muy complicado que se ha venido discutiendo desde los 70s prácticamente, y si nos vamos más atrás con Keynes, pero creo que sí sería importante este tipo de impuesto porque las condiciones, sobre todo en materia de tecnología de la información, están dadas. Yo hablaba hace un momento inclusive de esta desigualdad en cuanto al manejo de la información y mucha información privilegiada, y lo hemos visto cuando ahorita algunas empresas se juntaron para poder escalar en el mercado de valores de Estados Unidos, pues como estos grandes grupos se cerraron e impidieron a que siguieran incrementándose el valor de las acciones. Y esto, pues de alguna manera nos lleva a que hay un juego disparejo. Creo que las tecnologías de la información nos pueden acercar más a emparejar estos sistemas. Ya lo dije, hay robots que muchos de los inversores tienen en estos momentos y que en cuestión de segundos están especulando, no una, sino con 10 monedas de diferentes países. Y esto, pues de alguna manera, tendríamos que regularlo, tener ese impuesto por mínimo que sea, y creo que ese recurso, como bien lo dije, apoyaría mucho para el gasto en materia social o pandémicos como en este caso. Pero bueno, es algo que ahí está y seguiremos seguramente discutiendo durante un tiempo más. Gracias. ¿Quién más desea participar? Sí, claro que sí. Sí, digo yo, lo que presenté es la simulación nada más, o es como previsión, no es la realidad, claro. Y además, sí, la simulación se hicieron por probabilidad de la movilidad de la gente, es 1 o 0. La verdad, sí, todavía siempre hay mucha movilidad. Entonces, la verdad es 0.5 o 0.3 debería ser. Entonces, la simulación es diferente de la realidad, siempre. Y además salieron nuevo tipo de virus o algo, ¿no? Entonces, lo que está pasando es totalmente diferente. Y la diferente es así. Y sí, lo que dices es el número de pacientes o muertos son diferentes en cada país o en cada región porque todos dicen, ¿no? En Japón y Asia el número de pacientes o muertos es muy pequeño, poquito, en comparación con Norte y Sudamérica. Sí. Ya, no soy médico, no estoy claro, pero algunos dicen, por ejemplo, en Asia, o no solamente Japón, sino toda Asia, en cada año, cada invierno, salen muchas influencias. Es diferente de gripa ni corona, pero casi todos tenemos antivirus en el cuerpo, porque siempre hay mucha influenza. Tal vez este antivirus sirve un poquito contra corona también. Entonces el número de pacientes en Asia es poco. No estoy seguro, pero algunos dicen eso. Y la simulación de tasa de utilidad también es como ficción nada más. Por tasa de utilización no puede ser no se puede definir
claramente. O lo que dice es, la definición no es, primero, no es muy bueno en esta presentación. Entonces, es muy diferente de la realidad, pero nada más es una previsión de todos modos. Bueno, gracias. Muy bien. No sé si Adrak o Wesley quieren hacer algún comentario. Wesley. Tampoco, gracias. Tampoco. Bueno, a mí nada más con respecto a este último punto, con respecto al, sí, con respecto al, por ejemplo, al número de muertos y las distintas, todos los problemas que surgen con esta pandemia, o sea, donde tenemos combinados la parte económica, que es algo que más que entendemos o más o menos entendemos, pero la parte médica, biológica, es algo que no manejamos. Yo creo que es importante siempre hacer comparaciones, también pensando en el nivel de desarrollo de las sociedades, ¿no? Y bueno, aquí se ha insistido mucho también por algunas personas que se dedican a esto del control de la pandemia, en el tipo de políticas que teníamos, ¿no? Donde se privatizó en gran medida la salud, la educación, por ejemplo, y que esto naturalmente afecta, ¿no? Porque efectivamente cuando se ve, por ejemplo, la cantidad de muertos en algunas regiones de Europa, también tendríamos que tomar la edad de la población, ¿sí? En Italia, que ha habido muchísimos muertos, en España, pues son poblaciones viejas, ¿sí? Y creo que este virus también ha afectado, ¿sí? Entonces, bueno, a mí se me hace muy compleja esta interrelación porque, como muchas economistas ya han señalado, el problema de la crisis actual pues no se generó con la pandemia, ya venía, ¿no? Y nada más la pandemia la profundizó, la agudizó, pero sí tendríamos que remitirnos a una serie de datos demográficos, históricos de cada nación para poder hacer las comparaciones, ¿sí? Y de las formas, por ejemplo, de transporte, ¿no? En Japón creo que tienen transportes muy eficientes, se pueden mover de un lado a otro para llegar a los centros de trabajo, pero donde concentran en los trenes, en los metros, gran cantidad de población, ¿no? Y esto ahorita, que uno podría estar en general en contra del automóvil, pues ahorita meterse al metro en Ciudad de México, por ejemplo, pues es riesgoso, ¿sí? Pero yo creo que estos elementos, y vinculándolas con la idea fundamental del seminario, resultan muy interesantes porque si no metemos todos estos elementos en los que no somos expertos, no puede uno entender cuál es la magnitud de la crisis actual y la pandemia, ¿no? Esta combinación que se está dando, ¿sí? Hace algún tiempo apareció por ahí en una revista un letrero de un trabajador mexicano, vendedor de un mercado, y decía, trabajo todos los días hasta que me mate el COVID, porque si no me mata el COVID, me mata el hambre, ¿no? Entonces, esta situación que tenemos en países como México, pobres, con una gran cantidad de trabajadores que no tienen un contrato laboral, ¿no? Sino que son se autotrabajan, digamos, o se contratan de acuerdo a las necesidades que tienen o donde pueden, ¿sí? Hace que el manejo de la pandemia en nuestros países sea mucho, mucho más difícil porque no tenemos seguro de desempleo, no tenemos seguro de salud, los hospitales tenían muchas carencias, los públicos y los privados, para la mayor parte de la población, eran inaccesibles. No sé, yo nada más quería comentar esto porque sí, siempre creo que tenemos que tomar en cuenta las diferencias entre las distintas regiones del mundo, ¿no? Eso es lo que ha complicado la pandemia. No sé si hay algún otro comentario, si no, pues nos veríamos mañana a las 9 de la mañana
en la conferencia magistral. ¿Sí? No sé si hay algo que agregar. ¿No? Pues creo que no. Mañana a las 9 les pedimos puntualidad para iniciar, porque tenemos un largo día también mañana. Y Bueno, pues muchas gracias, Tsuyoshi. Ya vete a acostar otro ratito. Gracias a todos. Bueno, Todos, pues Luego. muchas muy gracias buenos y días mañana a nos todos. vemos a las Mañana o 9 de hoy la en la mañana. tarde. Por YouTube también les agradecemos a todos su asistencia. Gracias por esperamos. todos a ustedes. Hasta luego, Tsuyoshi. Hasta luego. Bye. Voy a cerrar la sesión.